Grabación. Bueno, gracias por avisarlo, querido Zoom. Eh, voy a hacer la invitación que ya se las he hecho eh, ¿verdad? Por el grupo de WhatsApp, pero que a la vez también se la hago a las personas que ven este video, están viendo esta clase de forma diferida, que es la invitación a nuestro tercer curso ya de este semestre de diálogos. Es el curso El Evangelio de Juan y la Iglesia Imposible, la política eclesial a la luz de Juan 13:17, que es dictado por el pastor, profesor y es además académico Javier Ortega. Él es pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera acá en Chile, es licenciado en teología por la Comunidad Teológica Evangélica de Chile y es doctor en teología por ICEDET. De hecho, bueno, su tesis doctoral la hizo con el también conocido profesor Néstor Míguez, que nos acompañó el año pasado. Él hace unos meses publicó con la editorial San Pablo este librito que es El Evangelio de Juan y la Iglesia Imposible. Bueno, se titula igual como este curso, y él trabaja mucho la idea del Parácletos y este discurso que horizontaliza la política eclesial de esta comunidad que está detrás del Evangelio de Juan. Entonces, a partir de esa premisa en particular, vamos a comenzar el diálogo, y este curso lo comenzamos el día 23 de junio, es decir, apenas se termine Disidencias, que es la próxima semana, la subsiguiente ya vamos a comenzar con este curso respecto de la política eclesial. Están, por supuesto, todos y todas invitados y invitadas, solo basta que ustedes nos informen por interno y les entregamos más información de profundización, el desglose. A propósito, vamos a entregar el libro completo, saltándonos un poco las reglas editoriales, pero vamos a entregar el libro completo para que lo puedan leer y acompañando el curso. Les dejo la invitación entonces lista para, o sea, extendida a ustedes, y con eso yo desde ya presento entonces lo que será nuestra cuarta sesión del seminario de Disidencias, hoy día ya tocando suelo firme, quizás viendo la tierra, desde el océano abierto, viendo tierra. Así que dejamos con ustedes a la profesora Camila. Bueno, gracias, David. Y muy feliz cumpleaños, David. No sé si ya lo habían dicho, pero ya, ¿cómo se dice? Evidencié. Felicidades, David. Voy a compartir ahora sí, entonces, esto. Espérenme. Ahí va. Sí, ¿verdad? ¿Bien? Bien. Bueno, pues hoy vamos a entrar de lleno al siglo segundo, ¿no? Ya ahora sí vamos a dejar, no nominalmente, pero vamos a alejarnos cada vez más de la situación relacionada con la primera generación de cristianos, ¿no? Ya estamos de lleno en el siglo segundo. Y lo que vamos a ver hoy, como ya les había como dicho y como ya les había adelantado, sí vamos a ver hoy distintas vertientes del cristianismo. Y eso ya va a significar gnosticismo, ¿no? Hoy sí vamos a detenernos un poco más en eso. ¿Y para qué vamos a hablar de gnosticismo? No porque vamos a analizar el discurso en torno a la disidencia en las propias discursividades heréticas, que es interesantísimo e importantísimo, pero no nos daría tiempo de hacerlo aquí, sino para poder comprender cómo es que está funcionando el discurso de la protoortodoxia, que es la que sí cuya trayectoria sí hemos visto, ¿no? Que es la de la iglesia, digamos, apostólica, protoortodoxa, que después se llamará romana, después se llamará católica, etcétera, ¿no?
Entonces vamos a estar viendo, pasando, digamos, ¿no? Por lo menos superficialmente por el pensamiento de esas otras vertientes cristocentradas, que son las gnósticas y que son contemporáneas a la protoortodoxia apostólica, ¿no? Porque además no existe una cosa sin la otra, como ya habíamos visto desde la primera sesión, ¿no? Un historiador estadounidense que se llama Bart Ehrman, que es polémico por muchos motivos. Hay quienes no lo tienen muy en cuenta, porque es polémico, porque es así como incendiario y escandaloso, pero que es muy interesante lo que hace en algún sentido. Él ha explicado de una forma muy interesante el panorama en el pensamiento de este momento de la historia. Estamos ya en el siglo segundo de lleno, ¿no? Digamos, primera mitad del siglo segundo, ¿no? Y es interesante esta explicación porque es una descripción no en afirmativo, sino a modo de preguntas, ¿no? A modo de preguntas de las inquietudes que seguramente se escuchaban en este periodo, ¿no? Les traje todo este enorme fragmento, es una cita de este señor, que dice así: ¿qué es exactamente lo que uno debe creer sobre Dios con el fin de tener una correcta relación con Él, ¿no? Esto es lo que según Herman, digamos, se habría escuchado en los debates entre las comunidades cristianas de este siglo segundo, ¿no? ¿Qué es lo que uno debe creer sobre Dios con el fin de tener una correcta relación con Él? Que Él es el Dios supremo por encima de todos los demás dioses, que Él es el único Dios y que los demás no existen, que Él creó el mundo, que nunca antes había tenido relación con el mundo, que creó el mal del mundo, que no hay ningún mal en Él, que inspiró las escrituras judías, que una deidad menor fue la que inspiró esas escrituras. ¿Qué necesitaba uno creer sobre Jesús? Que era un hombre, un ángel, un ser divino, un Dios. ¿Era Dios? Si Jesús es Dios, pero Dios es Dios, ¿cómo podemos ser monoteístas que creen en un único Dios? Y si el Espíritu Santo es Dios también, ¿no tenemos entonces tres dioses? ¿O es acaso que Jesús es Dios Padre mismo, que descendió a la tierra para la salvación del mundo? Y si es así, podemos decir que cuando Jesús oraba a Dios, estaba hablando con él mismo, consigo mismo. ¿Y qué hay de la salvación que Jesús trajo al mundo? Consistía en sus enseñanzas públicas, las que, de ser seguidas, proporcionarían el camino a la vida eterna, o residía, en cambio, en sus enseñanzas secretas, destinadas a la élite espiritual, y cuya adecuada comprensión era la clave para la unión con Dios. O era más bien su estilo de vida, que debe servir como modelo, ¿no?, para sus seguidores, quienes, como él, deben renunciar a todo lo que poseen para acceder al reino. O era en realidad su muerte en la cruz. Y es que realmente murió en la cruz. ¿Y por qué iba a morir en la cruz? Aquí se sobreentiende si es Dios, ¿no? En fin, fíjense que de forma muy peculiar conocemos un texto. Esto es Bart Ehrman, este historiador que sigue vivo y que, ¿no? Digamos, una serie de provocaciones que él hace pocos días, ¿no? Y hay un texto, yo pienso que él no lo dice, pero que él lo leyó y que se inspiró en ese texto. Un texto proveniente del paso del siglo segundo al siglo tercero, un texto de los que se encontraron en la biblioteca de Nag Hammadi, ¿no?, que se llama Testimonio de la Verdad. Es un texto gnóstico. Y en este texto se lee esto. El gnóstico, se está hablando de que el gnóstico, el hombre gnóstico, se ha constituido como un poder, ha sometido el deseo de todo lo mundano en sí, y mientras se examina a sí mismo, este hombre gnóstico se pregunta lo siguiente: ¿y cuántos poderes tiene el hombre? ¿Y quién es el que lo ha atado? ¿O quién es el que lo desatará? Pero, ¿qué es la luz? ¿O qué es la oscuridad? ¿Y quién es el que ha creado la tierra?
¿Y quién es Dios? ¿Y quiénes son los ángeles? ¿Qué es el alma y qué es el espíritu? ¿O en dónde está la voz? ¿O quién es el que habla? ¿Y quién es el que oye? ¿Quién es el que da sufrimiento? ¿O quién es el que sufre? ¿Y quién es el que ha engendrado la carne corruptible? ¿Y qué es la oikonomía? ¿Y por qué algunos son, por una parte, lisiados, pero otros son ciegos? Y algunos algo, y algunos ricos, pero otros pobres. ¿Y por qué algunos son impotentes y algunos ladrones? Bien, testimonio de la verdad, un manuscrito de entre los siglos 3 y 4, ¿no? Esto lo que nos muestra justamente es que lo que había, digo, el manuscrito es de los siglos 3 y 4, pero es copia probablemente de un texto muy anterior, ¿no? Pero además sabemos que son las preguntas cuyas respuestas dieron lugar a los conflictos que conocemos entre el gnosticismo y la Iglesia Ortodoxa ya en el siglo segundo, ¿no? Entonces, vamos a hablar justamente de gnosticismo, eh, que es de donde proviene este texto que acabo de leer, ¿no? Y que es lo que va a ayudar a la comprensión, digamos, de la configuración de la herejía en clave de la ortodoxia paleocristiana. El gnosticismo es un conjunto, ¿no?, de corrientes religiosas y filosóficas que en general, casi todas, tienen un salvador en el centro de su pensamiento, ¿no? Entonces, son soteriológicas, apuntan a la salvación. Pero a esa salvación la entienden de forma diferente a como la entiende la soteriología no gnóstica, ¿no? O sea, la soteriología, digamos, apostólica, eh, eh, como la que hemos visto hasta ahora, ¿no? Esa salvación la entienden como la capacidad de cada individuo de alcanzar el conocimiento, que en griego se dice gnosis, ¿no? Alcanzar el conocimiento del verdadero Dios a través del conocimiento de sí, cada individuo, ¿no? Hoy se sabe, a través de la investigación académica, que el gnosticismo no tiene un origen cristiano, no es una desviación de un cristianismo no gnóstico, como estipularon 2000 años de tradición cristiana, ¿no? Como construyó, digamos, la narrativa de la iglesia hegemónica durante 2000 años, sino que el gnosticismo tiene un origen independiente, un desarrollo paralelo, no consecutivo, sino paralelo. No es una astilla, no es una rama partida, desviada del original. No, son cosas distintas, paralelas, no consecutivas, a pesar de que muy pronto, ya hacia fines del siglo I y sobre todo en el siglo II, se entretejieron, ¿no? Se conocieron y se entretejieron el cristianismo vertiente del judaísmo y los gnosticismos vertientes de un montón de cosas, digamos, ¿no? Se conocieron, dialogaron y construyeron cosas nuevas. ¿En qué consiste el pensamiento gnóstico así en términos básicos, generales, muy elementales? Bueno, va a ser todo injusto. Todo lo que voy a decir hoy va a ser injusto y parcial y mal, porque en 40 minutos es muy difícil decir cosas como, ¿no? Muy... Pero bueno, básicamente, la gran mayoría de las tradiciones gnósticas consideran que el ser humano está preso en la materia, en la creación del demiurgo. La creación del demiurgo, ¿cuál es? Esto, en lo que estamos. Este cuerpo, este mundo, este árbol, todo el cosmos, todos los planetas, las estrellas, toda la creación, todo lo que existe como materia es nuestra cárcel, ¿no? El ser humano está condenado a existir en esta opresión, es un mundo que oprime, es un mundo de miseria y de opresión. La única esperanza de la humanidad, la única esperanza en total, es que cada individuo encuentre dentro de sí, a través de este autoconocimiento, a través de este proceso de gnosis, y a través también del auxilio del Salvador, de la ayuda que da el Christos, el Salvador, ¿sí? Que encuentre la chispa divina,
que el verdadero Dios depositó en el seno de cada individuo, en lo más profundo de cada individuo. Ese verdadero Dios no es el creador del mundo, no es Yahvé el que está en el Antiguo Testamento, no es el creador, no es el Dios de la Torá, digamos, ¿no? Sino que es un Dios verdaderamente trascendente que no tiene nada que ver con la creación. ¿Por qué llegan los gnósticos a estas consideraciones? Porque ven los gnósticos que el relato bíblico no es sino un largo recuento de los diferentes sufrimientos a los cuales el creador somete al ser humano, ¿no? En el capítulo 1, un tipo de sufrimiento. En el capítulo 2, otro tipo de sufrimiento. En el libro 1, un tipo. En el libro 2, otro. Entonces pensaron, qué bien y qué bondad puede existir en un ser así, ¿no? ¿Qué divinidad puede tener esta figura si no hace daño por accidente, sino por convicción? Por ejemplo, Marción, pensó Marción, uno de tantos cristianos llamados heréticos por la Iglesia Apostólica, pensó Marción, por ejemplo, qué creación perversa es un mundo donde hay algo así como los mosquitos, ¿no? Eso solo puede ser obra de un ser perverso, ¿no? No de un ser bondadoso. Entonces pensaron, este creador es un impostor. Por eso habla en plural, por cierto, en tantos pasajes de Génesis, por ejemplo, ¿no? Que le dice a otros, oigan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces piensan los gnósticos, ¿cómo que en plural? ¿No que era el único? No, no es el único. Se hizo pasar por el Dios único, el uno y único, embaucó a Eva y a Adán, y hasta hoy mantiene a la humanidad presa de la cárcel, que es la creación que él mismo hizo. Pero ese no es Dios, ese es un demiurgo. Es decir, en el sentido bien platónico, en el sentido de es un creador, pero un Dios menor, a fin de cuentas, ¿no? Como dice la canción. Es muy importante que esto también tiene que ver con el asunto de la ley, ¿no? Los gnósticos dijeron, esa ley del harás y no harás, ¿no? Harás esto, no harás lo otro, que es en lo que consisten por lo menos 4 libros del Pentateuco, ¿no? Haz esto y no hagas lo otro. Dijeron los gnósticos, eso es tiranía. Y eso es una forma más de la tiranía cósmica. Es la forma más pequeña, más que tiene que ver con el mundo social, ¿no? Que tiene que ver con la interacción humana. Es la forma más pequeña, pero es la misma forma de tiranía cósmica que la de la existencia de las estrellas y de los planetas. La misma tiranía cósmica. Nada le debemos al creador de esas leyes espurias, dijeron, ¿no? La ley es muerte porque implica al mundo, porque el mundo es una trampa. Fíjense qué cercano a Pablo de Tarso, ¿no? Que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando la ley es muerte, en Pablo, y no solo en Pablo, ¿no? También en algún sentido esto no viene de la nada. Estas son lecturas que se hacen también de los evangelios, que luego se conocerán como canónicos, que son 4 nada más, pero bueno, había muchos evangelios. Esto es una lectura de todos los evangelios conocidos para esa fecha, en ese momento, muchos de los cuales, incluyendo los textos paulinos, hablaban de esto, de que la ley es muerte. ¿Por qué la ley es muerte? Pensaron algunos. La ley es muerte porque nos amarra al mundo. ¿Y eso qué? Bueno, pues que el mundo es muerte. El mundo es la creación del sema, de la tumba en la que estamos presos, ¿no? ¿Dónde está Dios entonces? ¿Quién es Dios? Y lo que ellos se respondieron fue, el verdadero Dios es desconocido. El verdadero Dios no tiene nada que ver con la creación. En algunos textos de algunas corrientes gnósticas es llamado protopadre. Protopadre, no es el padre, es el protopadre, el que viene antes del padre. Es un protopadre pretemporal, precósmico. Hicieron una cosmogonía, una explicación cosmogónica absolutamente complicada, estas corrientes, estas versiones cristianas, ¿no? Pero bueno, voy a simplificarla exageradamente, ¿no? Entonces, en este pretiempo, precosmos,
hay un protopadre que nunca hubiera llevado a cabo un gesto tan cruel como crear el tiempo y la materia. Nunca hubiera hecho ese acto de crueldad. Lo que ocurre entonces es que hubo, dependiendo del texto, la corriente, la escuela gnóstica, etcétera, el siglo, la vasija en la cual se encontraron los manuscritos, dependiendo de muchas cosas, hay explicaciones distintas de cómo se crea el mundo. Pero más o menos en todos el común denominador es un accidente. O porque una parte del universo pretemporal se cayó por voluntad, ¿no? Por un acto de rebeldía voluntaria, en otros porque es un accidente, porque se rompió algo y se cae, ¿no? Sin voluntad, etcétera. Pero muchas explicaciones. El punto es que se crea el tiempo y la materia, pero no como un acto voluntario de Dios, sino como un acto del demiurgo. Pero entonces, fijémonos que hablar de gnosticismo también es hablar de dualismo radical. Este es el dualismo radical de la antigüedad, no solo, no, por supuesto, no solo, pero es una especie de dualismo llevado a sus últimas consecuencias. De hecho, este es el dualismo del cual proviene el maniqueísmo. Esa palabra que hoy usamos coloquialmente cuando decimos que algo es maniqueo, ¿no? Porque es muy exagerado. Es una vertiente gnóstica. El maniqueísmo es una de las más importantes vertientes gnósticas que justamente lo que plantea, bueno, junto con muchas otras vertientes gnósticas, lo que plantean es que el bien y el mal no tienen nada que ver entre sí. A diferencia, lo vamos a ver al ratito, a diferencia de otras corrientes gnósticas que sí plantean que hay una derivación del mal respecto del bien, ¿no? Entonces sí tienen que ver, porque uno es derivado del otro. Hubo unas ciertas especulaciones gnósticas que pensaron que no, que nada que ver una cosa con la otra. Son sustancias eternas, ambas, bien y mal, luz y oscuridad. Eternas las dos, no tienen nada que ver una con la otra. Luego empiezan los problemas. Cuando empiezan los problemas es cuando se empiezan a mezclar y una apresa a la otra y una hace presa a la otra, etc. Pero eso viene después. Entonces, hay un dualismo más o menos radical, radical o no radical sino engendrado. Y esto también es importante verlo también en clave de la ley y la materia y la implicación del ser humano con la materia y con la ley, ¿no? ¿Qué es la gnosis entonces? Es este conocimiento. Es un conocimiento que no es episteme, que no es sofía, sino que es un conocimiento revelado. No es resultado de ningún esfuerzo de la razón, ¿no? Y lo que se conoce por medio de ese conocimiento, o sea, es un conocimiento de qué, pues del verdadero Dios trascendente. ¿Y cómo lo conozco? Por medio de conocerme a mí misma o a mí mismo. Es el conocimiento del Dios trascendente verdadero a través del conocimiento de sí, ¿no? ¿Por qué? Porque una chispa, una porción, una parte de ese Dios verdadero se ha quedado atrapada en cada uno de los individuos humanos, ¿no? Entonces, en este pensamiento cristiano, es cristiano porque está cristocentrado, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, tienen a un Cristo Salvador como figura central de esta cosmogonía, ¿no? En este pensamiento hay un medio por el cual lo espiritual de aquí se puede aunar a la divinidad de allá, ¿no? Y eso es una especie de desocultamiento, ¿no? Es una especie de acceso a la verdad, ¿no? Todo eso por un lado. Pero por otro lado, hay otra forma de pensar este gnosticismo. ¿Qué cosa es este gnosticismo, no? Y es una situación del pensamiento en donde el universo es indiferente a la existencia humana. ¿Vieron, no? Que Dios no tiene que ver con el universo.
El verdadero Dios no tiene que ver con la creación. Entonces, al verdadero Dios, la creación, ¿no? No tiene que ver con nuestra existencia en este universo, por lo que al universo le es indiferente la existencia humana, ¿no? La existencia humana es un despropósito en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Hay una soledad radical, muy parecida, por cierto, a la que habrá en la modernidad, ¿no? A la que se considerará en la modernidad. Una especie de abismo, de soledad abismal ante el universo, porque Dios no está aquí. Dios no está en el universo. No tiene que ver, no, ni siquiera nos ve, ¿no? Y en algunas corrientes gnósticas ni siquiera le importamos al verdadero Dios, pero tampoco al universo, obviamente, ¿no? Entonces, hay una situación en donde, ay, disculpen ustedes, en donde dice García Bazán, uno de los investigadores más importantes sobre el gnosticismo en lengua hispana, por lo menos, ¿no? Dice, de la constatación de que el hombre es un ser inacabado y abandonado al mal, y podríamos pensar abandonado al vacío de la indiferencia, ¿no? El gnóstico deduce que el creador no participa de la sabiduría divina, sino de la locura demoníaca, ¿no? Esto, como se puede ver, también puede decirse en este sentido que el gnosticismo es melancolía pura, ¿no? Llevada a grados cósmicos. Melancolía que es llevada incluso a constituir explicaciones cosmológicas, cosmogónicas, ¿no? Explicaciones teológicas. Pura es la búsqueda permanente de la restitución de lo perdido, ¿no? Es la búsqueda insistente del reencuentro con lo que se ha ido. Por ejemplo, Dios, ¿no? En ese sentido, el gnosticismo es todo lo contrario al feminismo, como pueden ver en un cierto sentido. Pero también es todo lo contrario a una cierta subjetividad cristiana, ¿no? Es opuesto a otra subjetividad cristiana que es la que vamos a ver en unos minutos, pero también es la que hemos visto hasta ahora, ¿no? Eh, Hay algo relevante en esta cuestión también en relación con la acción del ser humano en el mundo, en relación con esto, ¿no? Y que tiene que ver con que en aquellas vertientes gnósticas donde está más acentuada la cuestión eh, de la ausencia radical de sentido y de la ausencia radical de implicación del verdadero Dios en el mundo humano, desaparecen las nociones de pecado y de virtud, ¿no? Desaparecen por completo porque no hay nada que yo pueda hacer ni mal ni bien en el mundo, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí muy interesante que se ha estudiado mucho en relación con cuánto el gnosticismo es una especie de abandono radical de toda ética. No solo es amoral, sino que es el abandono de toda ética. Nada hay de preocupación por lo que pueda tener que ver con la acción en común, digamos, ¿no? Y eso también es objeto de mucha especulación también política, ¿no? Y también contemporánea. No es el caso de todas las corrientes gnósticas, y esto es importante también tenerlo presente, son algunas, pero aún así, aunque sean algunas, es algo con lo que tenerlo presente es importante también porque es contra lo que se van a pelear los obispos, cuyos escritos conocemos, tal vez otros también, pero son los escritos que conocemos, los obispos de la primera iglesia apostólica, después llamada católica, ¿no? Que es
ante lo cual el propio dogma católico, apostólico, ortodoxo se va a constituir. Es en el pleito con estas nociones, ¿no? Bueno, volvamos entonces a nuestras fuentes apostólicas, que son las que hemos seguido todas estas semanas, ¿no? Y lo que justo vamos a ver hoy, bueno, hoy vamos a ver varias cosas en realidad. También esto, ¿no? Tiene que ver con los padres apostólicos y apologistas. Están a caballo entre la primera gran heresiología como género discursivo, y no solo, ¿no? También como dispositivo, también como mecanismo de trazar una forma de estar, ¿no? La heresiología que es la de Ireneo, la de Ireneo de León en adelante, la de Tertuliano, etc. Y las epístolas pastorales del Nuevo Testamento, a caballo entre estas dos cosas están los padres apostólicos y apologistas. En esa trayectoria, ¿no? Porque trayectorias puede haber muchas, pero en esta que estamos siguiendo aquí. ¿Quiénes son? ¿No? Los padres apostólicos, los más relevantes, digamos, son esta lista que aquí les puse, ¿no? La vida G es anónima, por eso está en cursiva. Vida G significa enseñanza, ¿no? Es un texto anónimo, uno de los más importantes, pero bueno, es anónimo, ¿no? Ignacio, Hermas, Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, no Clemente de Antioquía, sino Clemente romano, son como de los más relevantes, ¿no? Se llaman padres apostólicos a estos autores que, según la tradición precisamente apostólica, católica, romana, ¿no? Tuvieron algún contacto directo con uno o algunos de los apóstoles de Jesús. Por eso se llaman padres apostólicos, ¿no? Se construye la noción de que son autores, entonces, que tienen relación directa, y esa idea va a ser fundamental. Esa idea de la relación no mediada va a ser fundamental. Y son textos que lo que hacen es como compendiar una cierta moral cristiana común hacia fines del siglo I, ¿no? Es una moral, no es la moral cristiana, por supuesto, es una moral, ¿no? Pero en términos más precisos, como deberíamos comprenderlos, es que casi en sentido opuesto, ¿no? Son los textos que sobrevivieron y que conocemos, sobrevivieron y los conocemos porque son los que eran convenientes, ¿no? A lo que la reconstrucción posterior, eclesiástica posterior, quería que fuera la moral cristiana de finales del siglo I. No sé si me explico. Es decir, morales para fines del siglo I había muchas. Todas eran cristianas. También la gnóstica que acabo de decir, si en algún punto puede verse que hay una cierta moralidad en algún planteamiento gnóstico, pues también es una moral cristiana, ¿no? Entonces, no es la moral cristiana común, es la que le resulta conveniente a la narrativa posterior, eclesiástica, apostólica romana, y entonces rescata esos textos que terminan siendo conocidos por nosotros, precisamente por el rescate de la iglesia. Entonces, vamos a ver unos cuantos ejemplos de lo que atañe a nuestro tema de la tensión, ¿no? Entre las ideas de disidencia y las ideas de unidad, estabilidad, concreción, legitimidad, tradición, etc. Aquí ya las nociones han crecido, ¿no? Aquí ya es también la idea de tradición la que ya va a ser fundamental, va a ser una columna central de este discurso que por supuesto en Pablo ni existía, ni había forma de que existiera, ¿no? La idea de tradición. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Este es un fragmento de Ignacio, la carta a los Efesios de Ignacio, en donde se refiere a estos hombres de perversa astucia, ¿no? Tienen la costumbre de llevar el nombre, pero actúan de modo diferente y de una forma indigna de Dios. Llevar el nombre, fíjense lo que ya está pasando en el siglo II, en estas comunidades, es que ya hay un nombre,
y ese nombre ya se distingue del judaísmo. Ese nombre ya es cristianoi, ¿no? Ya hay los de Cristo, ¿no? Que ya no son equivalentes a los que temen a Dios, ¿no? O los fobúmeno, etcétera, que eran antes indistinguibles de los judíos, ¿no? Aquí ya tienen el nombre. Entonces, fíjense lo que dice Ignacio. Llevan el nombre, pero no es cierto, ¿no? Llevan el nombre, pero actúan de modo diferente y de una forma indigna de Dios. Hasta aquí está todo muy sencillo. Este es de la epístola a los tralianos de Ignacio, que dice: exhorto a ustedes, aunque no yo, sino el amor de Jesucristo, a que tomen solo el alimento cristiano y se abstengan de forraje extraño, que es herejía. Porque estos hombres, estos de los que viene hablando, que son los que embaucan, mienten, engañan, idéntico que en las epístolas pastorales, ¿no? Estos hombres incluso mezclan veneno con Jesucristo, imponiéndose a los otros con pretensión de honradez y sinceridad, como personas que administran una porción letal con vino y miel para que uno no lo reconozca y no tema y beba la muerte con un deleite fatal. Estén entonces en guardia contra estos hombres, ¿no? Y finalmente les traje este pequeño fragmento de Filadelfios, de la epístola a los Filadelfios, todos de Ignacio de Antioquía. Apártense de las malas hierbas que no cultiva Jesucristo, pues no son los jaireticoi, ¿no? Ya, se llaman, ya tienen nombre, antes no, antes ni siquiera, ¿no? No son los herejes, plantación del Padre. Bien, solo te traje este ejemplo porque todo lo demás es un poco idéntico, digamos. Los textos cambian, los temas cambian, por supuesto, cada autor habla de cosas distintas, pero en cuanto a la representación del disidente, es un poco lo mismo, ¿no? Tiene que ver ya con la palabra, con el término jaireticoi, que ya es normal, ¿no? Lo que antes era, incluso se acuerdan que en Pablo, en la primera carta a los Corintios, incluso hay unas jaireseis que son muy buenas, que ocurran porque muestran quiénes son fuertes, ¿no? Que es bueno en la comunidad que haya jaireseis. Aquí ya no, aquí por supuesto que ya no. Y ya nada tiene que ver con tomar posturas como en Pablo, nada tiene que ver con estar distantes en general, ya tiene que ver con con una enseñanza cabal, ya tiene que ver con una enseñanza ubicable, ¿no? En cuanto a los apologistas, voy a repetir la diapositiva para que se pueda ver el texto de nuevo, ¿no? Arístides, Justino, Tasiano, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquía. Yo pienso que han escuchado hablar, ¿no? De estos apologistas, también llamados apologetas en alguna historiografía. Yo creo que han escuchado hablar de estos, porque es muy, muy curioso, muy especial, ¿no? El rol que jugaron en la historia, en esta historia, pues, ¿no? Durante todo el siglo segundo, lo que hicieron los apologistas fue defender al cristianismo de las acusaciones de magistrados, de abogados, de filósofos, de jueces, ¿no? Romanos. Lo que hicieron fue, como su nombre lo indica, defenderse, pero en clave apologética, es decir, pidiendo disculpas, ¿no? Explicándose, justificándose, ¿no? Lo que querían era conseguir el respeto de las autoridades romanas y ya no como veíamos en Deuteropaulinas, que era tal vez a veces un poco, no, aquí ya es con tratados, con argumentos, en textos complejísimos, ¿por qué no nos deben matar? ¿No? ¿Por qué no nos deben perseguir? Acuérdense que el cristianismo es ilegal todavía aquí, es perseguido por el Estado, ¿no? Todavía. Quieren limpiar la imagen del cristianismo ante Roma, demostrar, por un lado, por otro lado, demostrar que en realidad todos los filósofos griegos, y no solo, ahí está mal, todos los filósofos ya eran cristianos sin saberlo, todos.
todo el epicureísmo, Platón, Sócrates, Aristóteles, todo el estoicismo ya era cristiano, solo que porque ya lo que estaban haciendo era trabajar con el logos. ¿Y el logos cuál es? El logos es el de Juan, es el logos. Entonces, ya son cristianos, solo que no lo tenían muy claro, ¿no? Y por otro lado, armonizar una fe, su objetivo, digamos, es armonizar esta fe monoteísta y tendente al dogmatismo con la cultura clásica, en el mismo sentido de lo anterior. Lo que está entre comillas, lo pongo entre comillas, porque limpiar no lo podemos decir objetivamente, ¿no? Esto es desde el propio discurso, desde su propio discurso es limpiar la imagen. Nosotras no diríamos que se ensució, por un lado. Pero las otras comillas no son las mismas. Las comillas de demostrar y de armonizar son porque en realidad pues no logran demostrar eso y tampoco logran armonizar lo otro, ¿no? Por eso las comillas. Algunos cuantos ejemplos habría en... Uy, se perdió la diapositiva. No se copió. Ay, ay, ay. Bueno, al rato les traigo algunos ejemplos. ¿Sí? Sí, no. No. Bueno, lo siento, compañeros. Luego al ratito les traigo la diapositiva. En suma, esto es lo que hacen los apologistas, ¿no? Bien. Lo que importa bueno, no es lo único que importa, pero es algo que importa mucho de estas fuentes, de estas, eh, de este episodio de la trayectoria del pensamiento y de la literatura paleocristiana, ¿no? Es que, como ustedes, de hecho, creo que pudieron leer en el texto de Fernández Ubiña, ¿no? Que ustedes pudieron leer, creo que ahí se plantea incluso esto muy bien, ¿no? Cómo de lo que se trata es de hacer ahora sí teología, ¿no? Algunos incluso ya plantean que es aquí donde empieza la teología, que antes no se puede hablar de teología. Esto depende de cómo entiendas la palabra, ¿no? O sea, no se trata de decir estrictamente empieza aquí y antes no, pero en algún sentido se ha planteado que solo aquí hay teología porque solo aquí se elabora algo, un discurso que intenta explicar a Dios justificándolo. Justificarlo es explicarlo y entonces, solo entonces hay una especulación tal que me lleva a hacer teología, ¿no? Esa es una mirada técnica, insisto, no tiene que ser definitoria, pero lo que es interesante es que ayuda a entender qué está pasando en este contexto entre las comunidades cristianas que ya se han constituido además con autoridades completamente, ya sin tapujos, sin titubeos, ya hay autoridades instituidas en la más vertical de las jerarquías, ¿no? También el texto de Fernández Ubiña decía algo muy, muy interesante, ¿no? Que es que en estos textos se lleva a cabo una abstracción por esa defensa filosófica, ¿no? Por esa defensa que ya tiene que vérselas con filósofos, con jueces, con tribunos, con un montón de cosas, ¿no? Ya se hace una abstracción tan extrema de la figura de Cristo, ¿no? Ya se lo lleva a un lugar tan abstracto que ya no hay ni cómo asociarlo, y dice Fernández Ubiña, muy bonito, dice, ya no hay ni cómo asociarlo con el delincuente ese que fue torturado en la cruz, ¿no? ¿En manos de quién? En manos de la policía romana, ¿no? Ese delincuente que fue torturado en la cruz en manos de la policía romana, ya no se lo ve en estos textos. No es siempre tan así, pero casi siempre. O sea, sí es una imagen muy interesante de este historiador, ¿no? En donde ya es tal la abstracción del concepto Cristo que, bueno, cada vez se aleja más de aquel otro, ¿no?
va quedando cada vez menos, digamos, de esa figura, ¿no? Y esta abstracción entonces no tiene que ver, pero no tiene que ver con que, o sea, no pensemos que hay una especie como de evolución del pensamiento, ¿no? O que a más siglos, a más décadas, pues más sofisticado, más abstracto. No es nada más porque sí, pues no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el debate con el que entraron ciertas expresiones del pensamiento, ¿no? ¿Con quiénes? Por un lado, con las corrientes gnósticas de las que ahora hablábamos, y por otro lado, con Roma, en el caso de los apologistas sobre todo, ¿no? Entonces, tiene que ver con definir la propia dogmática, y la propia identidad y las propias fronteras comunitarias, etcétera, como mediante la polémica, mediante el entrar en debate más o menos agresivo con los otros. Solo así es como se construye la ortodoxia cristiana. La ortodoxia apostólica, ¿no? Ortodoxa apostólica, que es la futura católica, ¿no? Bien, vamos a dejar aquí, si están de acuerdo, este, para seguir en un ratito. Esperen, me dejo de compartir, no sé cómo. Ahí está. Sí. Ya. Bien, muchas gracias, Camila. Gracias por este primer momento. Ya surgen algunas preguntas y comentarios por interno que estamos intentando resolver con Juan Carlos, así que seguramente al finalizar de la sesión vamos a tener varias preguntas. Volvemos entonces exactamente en 10 minutos más, que sería a las 18:03 Chile, 17:03. Pongamos 0,5, ya 05. para más Perfecto, perfecto. dale. En 10 minutos más entonces. Volvemos a la... Vamos, muchas gracias. Ahora sí, Camila, podemos comenzar. Voy. Voy. ¿Cómo es esto? Lo hago 7 veces al día y ni así no entiendo. Bien, sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces esto que veíamos en las epístolas de Ignacio, esta cuestión de la herejía ya como una hierba que tiene que ver, está asociada, es una hierba asociada con el veneno, está asociada con lo ajeno, está asociada con lo externo, ¿no? Lo ajeno, lo externo y demás. Y sobre todo, pues digamos, una diferencia importante con la previa, con la herejía, con las nociones de disidencia anteriores, es esta cuestión de que aquí ya tienen un sistema consolidado de enseñanzas. Ya se llama enseñanza. Son enseñanzas distintas las que traen, ¿no? No es la diferencia por la diferencia a secas, ¿no? Y ya tiene que ver sobre todo con una cuestión de un envenenamiento que viene de fuera, ¿no? De una noción de vienen de fuera hacia adentro. Y eso es bien relevante porque se dicen cristianos, ¿no? Se dicen cristianos, llevan el nombre, por eso son disidentes, llevan el nombre, pero en realidad están completamente equivocados. Y esa equivocación se explica como viniendo de tradiciones espurias, que son las que se han entrado en diálogo con tradiciones externas, ¿no? Entonces, en términos como generales, eso es lo que se verá en este paso de las cartas pastorales a la primera gran heresiología, ¿no? Como no vamos a tener oportunidad
en el futuro, o sea, en la siguiente sesión, que es la última, de ver estas cuestiones, porque la última va a ser sobre Ireneo, que ya va a ser, bueno, más o menos un universo que a duras penas nos va a dar tiempo de verlo, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy quiero como compartir algunas consideraciones como más teóricas, más generales, que tienen que ver ya con esta cuestión de la institucionalización de la noción de verdad y de unidad y de este como aterrizaje, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, un aterrizaje de Dios, ¿no? ¿Qué pasa con esto en términos de la trayectoria del pensamiento cristiano, ¿no? Entonces, voy a alejarme un poco, digamos, ya de los textos, si me lo permiten, para más bien pensar qué está pasando aquí, para que pensemos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí en otros sentidos? No solamente en sentido textual, que ahora Juan Carlos celebraba la cuestión del análisis textual. Yo creo que sí, que es fundamental, absolutamente fundamental, pero tiene siempre, ¿no? Tenemos siempre que como que dimensionar también lo que pasa como desde, con la lente en otro lugar, ¿no? O abierta de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, lo, todo tiene que ver con todo en última instancia. No crean que me voy a ir a quién sabe dónde, sino que todo tiene que ver con todo, ¿no? Estamos entonces ya aquí con la corriente o vertiente o tendencia que se consideró la única heredera legítima de la tradición de los apóstoles, ¿no? La Traditio Apostolorum, que ya además ya es un compendio de cosas, ya es un paquete de información. La tradición de los apóstoles no es nada más lo que se hereda así en términos generales, sino que ya es un conjunto de conocimientos, ¿no? Y es la que se llamará a sí misma Iglesia Universal. Y esto es importantísimo. Hacia allá voy con esto. Iglesia Universal. Este ya es el cristianismo proto-ortodoxo, en sentido técnico. Y los problemas que esto trae son muchos. Son problemas múltiples y diversos, ¿no? Entonces, por eso también me importa pues, que los veamos desde diferentes lugares, ¿no? Hay una serie de reflexiones y consideraciones actuales, no solamente de ahorita, digamos, del último siglo, tal vez, o de las últimas décadas, si se quiere, dependiendo, ¿no? Que han vuelto a mirar estos problemas antiguos, no solamente desde inquietudes confesionales, desde las inquietudes de la fe, sino también desde un abanico amplio de inquietudes que tienen que ver con la preocupación por el poder, ¿no? Es decir, por la preocupación por qué hacemos hoy en día, nosotros en el mundo, con el poder, ¿no? Y inquietudes que tienen que ver también con el abuso del poder y con diferentes formas de la injusticia, ¿no? Desde esas reflexiones que han vuelto a ver a los primeros siglos del cristianismo, desde ese lugar, desde esas inquietudes, se ha planteado, desde algunas de estas reflexiones, que la lógica del poder del Estado, en el Estado moderno, en el Estado, en esto que tal vez mal o tal vez bien, pero que se ha llamado Occidente, ¿no? Es una forma secularizada de la teología cristiana. Y esto es lo que se ha comprendido como teología política. Y esto ha tenido críticas, así como lo acabo de plantear, ha tenido críticas, ¿no? Hay quienes dicen que claro que no, que el Estado moderno es una tabula rasa, un empezar de cero, que la modernidad no tiene nada de cristiano, ¿no? Bueno, y ahí el debate y las reflexiones que dicen, bueno, no, al parecer tal vez sí, ¿no? Muchos son los lugares desde los cuales esto se ha abordado y se ha pensado.
no, muchos. Y además, no solamente desde un solo, desde una sola, ni siquiera desde una sola disciplina. Esto no solamente es un asunto filosófico, ¿no? Esto es un asunto que le atañe a todo el mundo, digamos, ¿no? Y desde un montón de inquietudes distintas, ¿no? Bueno, lo que esta perspectiva ha visto, o uno de los puntos de vista desde los que se ha entendido esto, ¿no? O como se ha visto, es que si lo sagrado se entiende como lo trascendente, ¿no? Lo trascendente, lo que no está atado necesariamente al mundo y a la materia y al tiempo y a la historia, sino que es trascendente, como por ejemplo en el pensamiento cristiano que hemos estado viendo, en general en las religiones de revelación. Entonces, lo que ocurre con eso, muchas cosas ocurren con eso, pero entre otras cosas, lo que pasa es que se puede justificar toda una lógica de poder administrativo, ¿no? Toda la lógica del poder terrenal, presuponiendo que Dios no está allí y sin embargo legitima esa forma de organización, ¿no? Pero entonces, esto que es el debate de la secularización y de la teología política, va por unos lados que nos pueden llevar pues a lugares, que nos llevan de hecho a lugares fundamentales, interesantísimos, pero no es hacia donde quiero ir yo ahorita, ¿no? Creo que otra de las cosas, o sea, esto que acabo de decir es importante, pero otra de las cosas con las que está amarrado es con que tal vez, es importante ver que tal vez esto no es propio y exclusivo de la modernidad. Es decir, que este proceso de secularización, el proceso de, de cuando Dios legitimó, digamos, una forma de organizar el mundo, cuando en el discurso se lo sustrajo del mundo, ¿no? Cuando, cuando se planteó o que Dios no estaba allí o que estaba muerto, ¿no? En fin, que tal vez eso en realidad es previo a la modernidad y que tiene que ver con una legitimación de la forma de formas políticas, pero previo a la modernidad, ¿no? Previo a la aparición del Estado-Nación, pues, ¿no? Es posible que pueda decirse que ese proceso de secularización en ese sentido de la palabra comienza precisamente en la constitución de la proto-ortodoxia de la dogmática cristiana, ¿no? Y eso es como lo que quisiera que pensemos, pues, juntas, juntos, ¿no? Mariana Botey, que es una pensadora mexicana en quien yo confío mucho, lo planteó alguna vez como que el cristianismo ortodoxo le quitó Dios a la realidad. Fue la primera sustracción de Dios de la realidad, ¿no? Y es una idea que me parece interesante en varios sentidos, ¿no? El cristianismo ortodoxo, o sea, estamos hablando el que institucionaliza y ve necesario administrar el problema toda la cuestión de la divinidad, digamos, ¿no? ¿Esto qué significaría? Significa diferentes cosas, ¿no? En el sistema teológico cristiano, como veíamos con los gnósticos, pero también con Pablo, ¿no? O sea, es un asunto del cristianismo primitivo en general, ¿no? Hay como, hay la participación de Dios en la creación, ¿no? Fragmentitos de divinidad en lo creado y en la criatura, y dependiendo si se lo entiende en clave gnóstica, entonces es la participación del verdadero Dios en la creación, pero no como creación, sino como chispas divinas que se mantienen amarradas en la creación. Pero en la especulación no gnóstica, sino en las otras especulaciones cristianas o cristocentradas, eh, esa participación de Dios en la creación es en términos afirmativos, ¿no?
el verdadero Dios, que sí es el creador, de alguna forma participa de su propia creación, ¿no? Se puede decir entonces, dice Mariana Botey, que en la lógica de la representación cristiana, ¿no? Hay un principio que es el principio de que el ser es trascendente e inmanente al mismo tiempo. Y esto se acentúa exageradamente con el cristianismo, ¿no? Digamos, si esto podría encontrarse así, por ejemplo, en el judaísmo, en el cristianismo se acentúa muchísimo en el momento en el que Cristo Jesús, como Hijo de Dios o Dios al mismo tiempo, muere, ¿no? Hay un abajamiento de Dios, un aterrizaje de Dios a la tierra y muere. Entonces, esa sería la gran ruptura cristiana, plantea Botey, ¿no? El ser es uno y es múltiple al mismo tiempo. Es trascendente y es inmanente al mismo tiempo. Está vivo y está muerto al mismo tiempo, ¿no? Es atemporal y temporal. Entonces es histórico y no histórico a la vez. En fin, es toda esa serie de oposiciones al mismo tiempo. Y según Botey, está leyendo a otros autores, ¿no? Leyendo a otros autores, pero así lo ha planteado ella, la gran operación cristiana que tiene que ver con ese Cristo que hace, que permite toda esa serie de oposiciones al mismo tiempo, fue haber inscrito esto en términos oiconómicos, ¿no? En términos de la oiconomía. Decirle economía, que sería su calco español, tal vez distrae un poco porque se piensa que tiene que ver con dinero. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con la organización de la casa, digamos, y con la administración de lo que es, ¿no? Es en ese sentido oiconómico, ¿no? ¿Cuál es esa gran operación cristiana? Ese aterrizaje de Dios en la tierra, ¿no? Y que eso fue una inscripción oiconómica, o sea, de lo que tiene que ver sí con el tiempo y de cómo administramos y cómo se administra lo que tiene que ver con el tiempo, con el mundo, etc. Las grandes herejías, ¿no? Que son tal vez la marcionita, la valentiniana, por lo menos las paleocristianas, no las medievales. No nos referimos aquí a las medievales, siempre a las paleocristianas. Según Botey, estas grandes herejías se habrían basado en alguno de los dos extremos de esa gran tensión que estoy mencionando, ¿no? Por un lado, la inmanencia pura, según la cual todo es Dios. Dios está en todo lo que existe. Este sería, por ejemplo, el caso del gnosticismo cainita, hasta donde yo sé. El gnosticismo cainita es el que plantea que hay que entregarse a los placeres mundanos, ¿no? Entregarse a los placeres de la carne, porque esa es la forma de entrar en comunión con la divinidad. En el lado contrario están todo el 99% restante de vertientes gnósticas, por ejemplo, ¿no? En donde Dios, el verdadero Dios, no tiene nada que ver con la materia, con la creación, por lo que se proclama más bien un ascetismo radical, pero radical, en donde el mundo hay que pasar sin tocarlo, ¿no? Todo lo de la materia es nocivo, todo lo de la materia es perverso, hay que estar en el mundo como si no estuviéramos en el mundo y de preferencia tratando de no estar allí. Entonces es todo lo opuesto a la entrega absoluta, a la mundanidad y al placer carnal, ¿no? Ambas son versiones gnósticas, hasta donde yo conozco la cainita sería el caso de esa primera, ¿no? Pero fíjense, ¿cuál es el punto de esto? Estas interpretaciones de lo divino, del mundo, con todas las implicaciones que yo ya mencionaba al principio, ¿no? Con las implicaciones en términos de lo moral, de lo ético, de si hay o no hay una propuesta, una apuesta o una propuesta de estar en el mundo en comunidad o no, ¿no? Con todo lo que implica en términos de cómo concebimos la ley, de si la ley es muerte, hasta qué punto la ley es muerte, hasta qué punto es alegórico y hasta qué punto no, ¿no? Hasta qué punto hay que quemar todo, hasta qué punto no, etcétera. Todo esto, en última instancia,
tiene que ver con interpretaciones también de cómo organizar o de cómo comprender, si se quiere, antes, la oikonomía, ¿no? Son explicaciones de una determinada forma de gestionar lo que hay, de gestionar lo que está, de organizarnos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si la oikonomía en la que se basa la Iglesia Apostólica universalista, que es la que predica tener la verdad original y las autoridades legítimas, es una oikonomía de carácter teológico y es una oikonomía de la autoridad. Entonces, la intención de los eclesiásticos, de estos personajes eclesiásticos, es hacer compatibles las contradicciones, las tensiones, anular el conflicto. La herejía es justamente el extremo opuesto, son los extremos, ¿no? Estas, de las que estamos hablando ahorita, según plantea Botey, ¿no? La herejía es habitar la aporía, dice Botey. Tiene que ver con habitar esos extremos opuestos, habitar la tensión. Mientras que la Iglesia Apostólica protoortodoxa lo que querría es disolver la tensión, anular el conflicto, como haciendo una teología tal que permita que todo empate, que sea compatible un Dios y tres a la vez, que sea compatible un Dios vivo y un Dios muerto a la vez, etcétera, etcétera. Acuérdense que, no sé si sí, tal vez lo saben, pero si no, uno de los grandes, no lo mencioné hace rato, pero uno de los grandes corrientes gnósticas es la docetista, que es la que plantea que Jesús no pudo haber sufrido en la cruz, que Cristo, perdónenme, Cristo no pudo haber sufrido en la cruz. Entonces, uno era Cristo, otro era Jesús. Uno era solamente una manifestación visual, una pura apariencia. Eso es lo que significa docetismo, ¿no? De puras apariencias. El Cristo verdadero, claro que no sufrió, porque ¿cómo una divinidad puede sufrir? ¿No? Bueno, lo que hace según esta idea, según esta reflexión, digamos, lo que hace la Iglesia apostólica universalista es hacer compatible todo lo que podría ser incompatible desde otros puntos de vista. ¿Para qué? Para poder gestionar y administrar, ¿no? Según Botey, entonces, hay una enunciación herética, ¿no? Esta enunciación herética en lo que consiste es en rearticular la administración de las cosas. Rearticular la administración de las cosas. Entonces, tiene que ver con repensar lo que decía la Torá. En general, los gnosticismos provienen, no todos, pero muchos, provienen del judaísmo directamente, ¿no? Entonces, con quienes se pelean es con el judaísmo directamente. Es rearticular la administración de las cosas y también en otro sentido, decodificar el deseo y el territorio, en el sentido de que hubo una codificación del deseo y del territorio por parte de una cierta comprensión o una cierta narrativa de las cosas, ¿no? Que estaría en la narrativa hegemónica, en la narrativa de la Iglesia del poder, ¿no? Y lo que estas herejías vendrían a hacer, según Botey, es decodificar esa expresión, esa eh, enunciación del deseo y también del territorio. Y en ese sentido, en última instancia, serían la crítica a una oikonomía trascendental, ¿no? Eso es lo que ustedes pueden ver allí, ¿no? Sí, en pantalla. Botey dijo en realidad que la herejía sería la crítica de toda oikonomía trascendental, pero yo creo que esto no es correcto, ¿no? Porque muchos planteamientos heréticos, digamos, o sea, gnósticos, apostaban por una nueva economización, digamos, de lo trascendente,
Entonces, no sería la crítica de toda oikonomía trascendental, sería la crítica de la oikonomía trascendental en la versión hegemónica de la oikonomía trascendental. ¿Y cuál es la versión hegemónica? La de la Iglesia Apostólica Ortodoxa, proto-ortodoxa si se quiere, ¿no? Universalista romana, digamos, ¿no? En otros asuntos, digamos, en otro orden en otro camino de preocupaciones, Botey rescata de Walter Benjamin algunas nociones que ella las logra pescar en clave del problema de la herejía, ¿no? Que Benjamin no necesariamente lo plantea así, por lo menos no en estos mismos lugares, y que Botey lo pesca en ese sentido y que a mí me interesa mucho compartirles aquí, ¿no? Y que tiene que ver con todo lo que estamos viendo. Hay en Benjamin una cuestión con lo que se suscribe o lo que se inscribe a la historia, ¿no? Lo que queda en el discurso histórico y lo que no queda en el discurso histórico, ¿no? Esto puesto en términos, en palabras, pues digamos, voy a decirlo mal seguramente, porque es, digamos, complicado explicar todo esto en tan poquito tiempo, pero bueno, voy a hacerlo, digamos, explicarlo lo más sucinto que pueda, ¿no? En esta cuestión de lo que entra a la historia y lo que no entra a la historia, que es una cuestión de entrar al discurso histórico y lo que no entra al discurso histórico, hay también un problema de lo que se supera, ¿no? De la historia como superación, ¿no? Que tiene que ver con las nociones de progreso, ¿no? La noción de la historia como progreso es aquella en donde hay cosas que se van quedando detrás como superación, ¿no? Las herejías, dice Botey, no llegaron a ser a la historia porque no fueron suscritas a la historia en esta mirada al planteamiento benjaminiano, ¿no? Entonces, si en Benjamin el progreso produce desastres, produce ruinas, ¿no? También produce muerte porque es necesaria, porque solo así puede haber una superación, ¿no? Pero además hay en Benjamin una función mesiánico-teológica, ¿no? Que es la de desclausurar la historia. Desclausurar, fíjense, en el sentido fuerte o estricto de la palabra, abrirla. Desclausurar es sacarle la llave, ¿no? Abrir la historia, darle lugar a lo abandonado. ¿En qué sentido? En el sentido de redimir a los muertos injustamente muertos del pasado. Por eso Benjamin es tan polémico, ¿no? Porque como que a muchos les hace ruido esto y les saca ronchas. Porque ¿cómo va a ser el mesianismo, no? Qué barbaridad eso del mesianismo, en clave de la historiografía de la que estoy hablando, ¿no? Y sin embargo es sumamente interesante, ¿no? Lo mesiánico en Benjamin, en este sentido, es lo que redime a los muertos que demandan justicia, ¿no? Pero Benjamin no está pensando en esa justicia y en esos muertos del pasado como a los que hay que hacerles memoriales, ¿no? Como los memoriales para los desaparecidos por los genocidios, por ejemplo, ¿no? Que, ni tampoco a los, no, no tiene que ver entonces con traerlos a un nuevo esquema de la historia oficial, por ejemplo, ¿no? No tiene que ver con eso. El planteamiento benjaminiano sería reactivar a esos muertos, que no es otra cosa que volverlos a traer a la vida, reactivarlos en el presente, en el sentido de la articulación de la búsqueda de la justicia en el presente. No sé si está Luis aquí, no vi si estaba, pero tiene que ver con lo que Luis estaba planteando en la sesión pasada, ¿no? Mariana Botey lo lleva muy lejos esto,
Y tiene que ver con lo que Luis planteó, por eso también quise hablarles de esto, porque para Botey, esto, para Benjamin, o sea, no para Benjamin, el proceso benjaminiano no es, por lo menos en el contexto mexicano, no es otro sino el del LZLN, ¿no? El del zapatismo. Ese es el proceso benjaminiano en última instancia. Es llevarlo a sus últimas, como a lugares muy remotos, si se quiere, ¿no? Pero tiene que ver con lo que Luis planteaba. Bueno, lo que él preguntaba que tenía que ver con, y en el presente, cómo hacemos para desestructurar, poder capitular que se estructuró, ¿no? Con estas iglesias monárquicas, ¿no? Del episcopado monárquico paleocristiano, ¿no? Bueno, yo quisiera llevar todo esto pues a una conversación o a una reflexión con ustedes en relación con la idea de iglesia que se tiene, que se puede tener, que se tuvo, ¿no? Porque finalmente eso es lo que estamos viendo, son ideas de iglesia, ¿no? No solo, también estamos viendo el poder que nos atraviesa a todos y a todas en cualquier caso y en cualquier sentido, pero también estamos viendo ideas de iglesia, ¿no? Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes. La iglesia que hoy en día se constituye en Cristo, ¿no? Que se comprende a sí misma como constituida en Cristo, puede organizarse, puede funcionar como un memorial, como este memorial que denuncia, digamos, Botey, ¿no? Y que se denuncia desde tantos lugares, ¿no? Que es guardando y mirando solamente figuras muertas y llevándolas a ser monumentos, pero son monumentos de figuras muertas, ¿no? Andrés Gordillo, que es un querido colega historiador, ha pensado también esto en el ámbito de la escritura de la historia, ¿no? Él es historiador y se dedica más a eso, lo ha planteado como cuando los historiadores y las historiadoras se dedican a esto eh, como teniendo una siniestra afinidad a la taxidermia intelectual, dice él, ¿no? Una siniestra afinidad a la taxidermia intelectual. Ya vieron, ¿no? La taxidermia que es cuando se disecan animales, ¿no? Cuando se disecan animales muertos para mantenerlos, pues, accesibles, para mantenerlos ahí con su imagen bella, tal vez, o por lo menos accesible, como si parecieran vivos, pero no lo están, ¿no? Y esto que dice Andrés Gordillo respecto del oficio de la historia, digamos, del hacer historia, y que tiene que ver con todo lo que ahora estoy diciendo, también puede pensarse no solamente en cuanto a cómo pensamos la iglesia del pasado, es decir, la historia paleocristiana, sino también como una práctica de taxidermia que puede también tener que ver con lo que hacemos en el presente, con cómo nos organizamos y cómo nos comprendemos en el presente. Y por qué no, también incluyendo el ámbito congregacional, el ámbito que en griego se diría el ámbito eclesiástico, ¿no? Esto, esto de adorar cadáveres, así lo dice ella, es lo que le pasó a la Iglesia Católica para Botey. Es una gestión, una oikonomía, una gestión de las cosas tal que terminó adorando cadáveres. Y es algo que creo que es pues, interesante, si no importante, tenerlo en cuenta en otros contextos, ¿no? En general, pues, en cualquier caso, el problema termina siendo siempre, en última instancia, el problema del relato sobre el pasado, ¿no? El sentido que se le da al pasado, porque pues la narrativa que nos construimos sobre el pasado es la narrativa con la que nos construimos hoy, nosotras, nosotros, hoy, aquí, ¿no? La explicación, el relato de la historia es qué sentido nos estamos construyendo para nosotras y nosotros hoy aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, es relevante ver, además, que eso es lo que vamos a ver la sesión próxima, precisamente con Ireneo de León, cómo la ortodoxia, la narrativa histórica apostólica romana, que fue la que prevaleció, fue la que contó la historia
de un modo universalista, con el universalismo como bandera, como ninguna otra, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues atribuyéndose el grado cero de la verdad y de la revelación, ¿no? Entonces, miremos esto. Esto es algo que se dice, que se dijo, por lo menos un día, en una de las paredes de una escuela de la UNAM en Morelia, Michoacán, México, ¿no? Esto creo que es lo importante, con lo que empezaríamos la sesión próxima, ¿no? Que es que la universalidad es una forma de disfrazar la hegemonía, ¿no? Y que eso está en el discurso histórico, lo que después será el discurso historiográfico también, pero en este momento estamos en el discurso, en la narración sobre el pasado, sobre quién empezó, quién tuvo la primicia, quién es la iglesia verdadera, quién fue la iglesia original, y eso fue lo que estuvo en manos, digamos, de la iglesia apostólica y romana, por lo menos en los primeros siglos. Hasta aquí lo dejo, para escuchar sus comentarios. Vuelvo en 3,5 segundos. Bueno, damos gracias a Camila. Desde ya les animo a que puedan ir redactando o pensando sus preguntas, como lo acaba de hacer Luis. Apenas llegue Camila, vamos a leer la pregunta de Luis y seguimos, y seguimos. Ya volví, perdón. Ya no hay luz. Camila, Luis pregunta si puedes ahondar en el tema de la adoración de cadáveres. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Ah, Luis, aquí estás. Qué bueno. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para acumularlas, juntarlas todas y... Aquí ando, Camila, un gusto escucharte y sí, suena tremendo esto que dices, ¿no? De cómo llega en efecto, lo que pasa es que lo tenemos analizado y tan visto en cualquier viaje a Europa vas a las catedrales estas góticas y te encuentras una colección de restos de cadáveres, ¿no? De restos humanos venerados como reliquias, obviamente, ¿no? El caso especial de la catedral de Colonia en Alemania es tremendo. Son espectaculares, pero son mórbida o morbosamente hermosos esos fragmentos. Pero cómo llegamos a a esa economía de fragmentos humanos me parece interesante. Y supongo que eso es lo que quieres señalar, ¿no? Cuando dices esto, ¿no? O cuando lo señala, digo, estás parafarseando a esta mujer, ¿no? A Mariana, creo. Sí, Luis, gracias. Lo anoto y ahorita si se juntan otras, y si no, ya ahorita. No sé si hay más preguntas. Yo tengo una. Milton, ¿sí? Sí, con respecto a lo que decía la profesora, que el gnosticismo es melancolía pura. Entonces, hacer melancólico, que lo entendemos como algo que no nos permitiría tener acceso o no da cabida al amor y al perdón. Gracias, Milton. No sé si hay alguien más que quiera sumarse con alguna pregunta o comentario. Voy a ya responder estas dos y si hay más que vengan después porque si no, se me va el ímpetu. Milton, en relación con esto que has dicho, entonces tú leíste en lo que estábamos diciendo hace rato, que en el gnosticismo no hay amor y no hay perdón. ¿A eso te refieres? Porque hay melancolía, no hay amor ni perdón. Eso es lo que quiero entender, si al haber melancolía pura, ¿daría cabida al amor y al perdón en algún momento o no? Simplemente lo desvincula. Claro.
Es bien interesante lo que preguntas. No sé si sea excluyente la melancolía del amor y del perdón. Parecería que sí, ¿no? Como que se sentiría que sí. Pareciera que sí, por eso que me quedo Así dando se vuelta a siente. esa, entonces, cómo lo relaciono, en qué momento el hombre a través del gnosticismo logra por lo menos entender una opción de alguna redención o de algún perdón con ese ser creador que lo ve muy lejano. No, bueno, pero eso es importante. En el gnosticismo no hay perdón que venga a cuento, porque no hay pecado, no hay falla, no hay culpa, no hay nada de eso. El accidente, los accidentes que hay, aun cuando sí se plantean una cierta forma como de comunidad, cuando sí hay una apuesta por la comunidad, que es en el gnosticismo valentiniano en particular, no, no llega a haber noción ni de pedir perdón, ni de buscar el perdón, nada, nada, nada. No tiene que ver así. Entonces, la relación con el Dios verdadero es una relación de identificación, de identidad pura, ¿no? Claro. Porque Tú, nos sucede, argumentando algo más, nos sucede que a veces nos encontramos en el caso de algunas personeros políticos en nuestro país que son gnósticos. ¿qué significa? ¿En qué Declarada sentido? gnósticamente fue, por ejemplo, una expresidenta chilena que ahora es la de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Ella se declara abiertamente gnóstica. Y así otros también parlamentarios también se declaran abiertamente gnósticos. Entonces, ¿No será agnósticos, Milton? perdón, sí, agnóstico. Sí, perdón. Agnósticos. Lo voy a escribir aquí en el chat. Agnósticos es una, solo es por casualidad, digamos, una coincidencia. No, no significa, no tiene nada que ver con este gnosticismo, con los gnósticos. Claro, Agnóstico significa que no puede, que no sabe si cree o no creo, que no puede afirmar la existencia de Dios, pero tampoco claro. negarla. Exacto, sí, esa es la corriente. Exacto. Nada que ver con los gnósticos del siglo Sí, segundo que estábamos platicando. sí. Gracias. Ok, Luis, no tiene que ver tanto, a pesar de que lo que mencionas es interesantísimo y cómo se llega efectivamente a la adoración del cuerpo muerto en la Iglesia Católica, ¿no? A la adoración del cuerpo muerto literalmente. Sí, sí tiene que ver, claro que tiene que ver, pero eso ya es un problema medieval y lo entiendo menos, no lo entiendo en realidad. Y sí hay mucho, mucho escrito al respecto. Luego les paso, lo voy a anotar para todo lo que luego les paso. este, el cuerpo muerto. ¿Quién tiene cosas sobre eso? Bueno, mucha gente. Pero en el punto de a lo que yo me estaba refiriendo, no tiene tanto que ver con eso, con la adoración del cuerpo muerto literal, sino con un momento previo, digamos, ¿no? Que sería el momento premedieval y que más bien con lo que tiene que ver justamente es con adorar memoriales. Y el memorial entendido como una tumba. ¿En qué sentido? En el sentido de que se construye el monumento, el memorial a la gran figura de la justicia del pasado, mientras en el presente no se busca la justicia ni se persigue la justicia, sino que cómodamente se vuelve todo un problema nominal, ¿no? Entonces, nominalmente adoramos la justicia, digamos, o la respetamos, la buscamos, todo nominalmente y no en términos de la praxis, no en términos de la, de la, de la vida real del mundo, ¿no? En ese sentido, se plantea Botey que lo que hace la Iglesia Católica es adorar cadáveres, como nada más como en términos de metonimia, pues, porque lo que plantea es que se adoran tumbas y que en eso consiste el cristianismo católico, en la adoración de solamente tumbas, que es adorar la muerte, adorar el, el cadáver. Claro que tiene que ver entonces con la adoración de huesos y de cuerpos muertos
etcétera, etcétera, como tú decías, pero cómo se llega allí, ya no lo sé. O sea, ya no lo sé. Te digo, para mí eso es ya muy futuro, no conozco el procedimiento. Cuerpo muerto, ya lo estoy anotando. En Cristeva, creo, no sé. ¿Quién era? Van Eygen. Lo estoy anotando. Ya luego se los mando. Gracias, Camila. Y solo preguntarte si, ¿en qué libro está tratando este tema Mariana Botey? ¿O en qué texto? Si puedes publicarnos. Me interesaría Pues, leerlo, ¿sí? Súper interesante el asunto. Se los voy a buscar. Todo esto que hoy les platiqué está sacado de un folleto que es ¿cómo se dice cuando hay una exposición? Lo que hacen los museos en las exposiciones. ¿Cómo se ¿Una dice? curaduría o una investigación? El folletito. El folleto. Sí. ¿Folleto? ¿Es La una guía, digamos. Uh-huh. ¿Cómo? ¿La cédula? ¿Una cédula? Pues la guía, haz de cuenta la guía de la exposición, catálogo o folio, Catálogo bueno, puede ser. eso, el catálogo de una exposición y una clase que dio. Y de ahí todo lo que les platiqué. Entonces no lo he sacado de un texto. Entonces lo que puedo hacer es escanearles ese folleto, ese catálogo, y buscarles los otros textos de Botey para compartírselos. Porque todo esto sí fue una compartencia oral junto con lo de ese catálogo. Perfecto, muchas gracias. Si hay alguna pregunta más, podemos... Mauro. Mauro. Sí, gracias. Yo quería que explicaras un poco más lo que dijiste acerca del EZLN, que no me quedó claro. Eso sí, no lo entendí bien. Sí. Lo mencioné porque lo mencionamos la vez pasada por la pregunta de Luis. Pero sí, efectivamente, para Botey, leyendo a Benjamin, para ella el proceso benjaminiano es el del zapatismo, porque justo para ella es esa, la resurrección, digamos, todo en términos, todo con comillas, digamos, ¿no? Pero es esa, la resurrección de los muertos, que no implica ni memoriales, ni inscribirse de nuevo en la historia oficial, sino revivir a los muertos articulando nuevas formas de justicia en el presente. Esa sería la ecuación que permitiría que los muertos no se vuelvan tumbas, que las figuras del pasado, que las grandes figuras del pasado no se vuelvan tumbas, que los grandes, incluso los grandes mesías del pasado, porque finalmente hay algo de mesianismo en este planteamiento de Benjamin, ¿no? Pero que los grandes mesías no se vuelvan muertos, bueno, pues eso es mantenerlos vivos en la búsqueda de la justicia, en la persecución de la justicia. Y lo que Botey entiende en el contexto mexicano, ¿no? Es que ese proceso es el del zapatismo, que según ella, Zapata, Emiliano Zapata, en 1917 revive a los muertos, así como en banda, ¿no? Así, en tropel, y el EZLN en 1994 revive a Zapata, ¿no? Entonces lo que hay es una especie de proceso justamente de redención, pero de redención viva y no de redención muerta. A eso se refiere. Al-Fadil dice, en un sentido literal de la palabra, podría decirse que es una reencarnación, dar cuerpo a eso que vivió en otro tiempo. Sí. De hecho, creo que sería más precisa que la resurrección, porque la resurrección podría llevar a diferentes lugares. La reencarnación no. La reencarnación es justo eso, ¿no? Ahí sí no sé cómo lo habrá planteado. ¿Cuál habrá sido la palabra que esté en la fuente original? Pero sí, claro, también puede pensarse así. Lo que sería interesante con esa otra forma de pensarlo
es que, sin embargo, es una reencarnación que se ejecuta, que se lleva a cabo por medio de una articulación voluntaria, ¿no? No sería la reencarnación de la tradición oriental, digamos, en donde acontece porque acontece. Y pues ya no hay voluntad allí puesta, ¿no? Sino que sería política. Esta es un proceso político. Político, entiéndase, no en el sentido de la política que tiene que ver con el partido político, ¿verdad? La institucionalización. No es en ese sentido de lo político, sino en el sentido político más amplio, el que abarca todo lo que tiene que ver con la articulación y la desarticulación de las formas del poder, ¿no? Perfecto, nos quedamos con esto entonces. Nos quedamos con estas últimas palabras de Camila. Ya esperando la última jornada que será el próximo miércoles, terminando ya nuestro seminario de disidencia. Y bueno, los dejamos a todos y todas invitados para el próximo miércoles. Ahí continuaremos con la última patita. Ya creo que ya viene Ireneo de León, definitivamente. Y decididamente vamos a encontrarnos con Ireneo y con su heresiología. Un saludo cordial para todos y todas y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Adiós, que estén muy bien.